Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuevo día lunes de los tiempos devocionales de la comunidad contigo. Acompáñenme a hacer una oración y vamos a pedir la guía de Dios en este tiempo devocional. Vamos a orar. Papá amado, gracias te damos por hoy día, por este día lunes, Señor. Te pedimos que hoy tú también, como lo has hecho en los días anteriores, nos hables a través de tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a tener el enfoque correcto cuando te servimos, Señor, cuando llevamos el mensaje de tu evangelio, Señor. Te pedimos que tú nos guíes en esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hoy continuamos con las instrucciones que Jesús da a sus 12 apóstoles antes de enviarlos en un viaje misionero como parte de su entrenamiento en Mateo capítulo 10, ya al final de la segunda sección del Evangelio según Mateo. Jesús llamó a estos 12 hombres, les dio autoridad y los envió para continuar el ministerio mismo de Jesús, anunciando el reino de los cielos, anunciando que el reino se había acercado. Y entre las instrucciones que Jesús les da, se encuentran las siguientes palabras. Acompáñenme en sus Biblias a leer Mateo capítulo 10 y vamos a ver los versículos del 9 al 11. Mateo 10 del 9 al 11. La palabra de Dios dice así. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entren, averigüen quién es digno en ella, y quédense allí hasta que se marchen. ¿Por qué les da Jesús estas instrucciones a los 12 apóstoles? Jesús quiere enseñarles a depender de la provisión de Dios para sus siervos. Los versículos 9 y 10 trajeron a mi memoria aquellas reuniones que teníamos en la iglesia el día antes de una caminata. Por ejemplo, antes de hacer la caminata al Taquesi o la caminata al Choro, teníamos una reunión la noche antes en la iglesia donde nos decían qué teníamos que llevar y qué no teníamos que llevar. Y estas instrucciones que nos daban podrían resumirse en lo siguiente. Lleva lo menos posible o lleva lo más liviano. ¿Por qué? ¿Por qué nos decían esto? Porque cada gramo extra o innecesario que lleves en tu caminata hará más pesada tu mochila y hará más difícil y más cansador tu viaje. Jesús está haciendo algo similar al decirles a los apóstoles que no procuren oro, plata ni cobre en sus cintos para el viaje, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bordón. Jesús quería que viajen ligero. Y al decir esto, no me estoy refiriendo al peso físico, no me estoy refiriendo a los gramos o a los kilos que ellos podían cargar en su viaje, no. Jesús está enfocado más que en el peso de la mochila, Jesús está enfocado en el peso, en el corazón del siervo de Dios. El peso de la tentación y el pecado que puede enredar a un siervo de Dios mientras que éste quiere anunciar el evangelio del reino. Al hacer este viaje misionero, los apóstoles podían llevar un peso innecesario en las tentaciones de, por ejemplo, pensar, busquemos el lugar más cómodo, el lugar más grande, o tal vez viendo la autoridad que tenían ahora para hacer milagros, tal vez ellos podían decir, procuremos hacer ganancia en este viaje, cobremos por los milagros. Jesús quería que ellos se despojen de este peso, que se despojen de tener un enfoque materialista en el ministerio y que se despojen del peso de hacer las cosas para obtener ganancia, en lugar de procurar y codiciar ganancias, en lugar de depender en lo que ellos puedan hacer o no para que este viaje sea exitoso. Jesús les enseña a procurar el reino de Dios anunciando el evangelio y les enseña a depender de Dios a través de la hospitalidad de otras personas para el sustento de ellos. El obrero es digno de su sustento. Y Dios no va a descuidar a sus obreros, sino que a través de la hospitalidad y a través de la generosidad de otros, Él iba a proveer. Por eso, en contraste con las cosas que no debían llevar, Jesús también les dice, en cualquier ciudad o aldea
en la que entren, averigüen quién es digno en ella y quédense allí hasta que se marchen. Una persona digna es aquella que recibía a los apóstoles, aquella que reciba el mensaje del Evangelio del reino de los cielos. Dios iba a proveer a través de estas personas dignas que reciban el mensaje el sustento para sus obreros. Ahora, ¿qué significa todo esto para nuestras vidas hoy? Nosotros no somos los 12 apóstoles y de hecho las instrucciones para este viaje fueron únicas. Después de su última cena, Jesús les dijo a los apóstoles en el Evangelio de Lucas capítulo 22, les dijo, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, contestaron ellos. Entonces les dijo, pero ahora, el que tenga una bolsa que la lleve consigo, de la misma manera, también una alforja. Entonces estas instrucciones fueron únicas a este viaje. Y si bien el ministerio de los 12 apóstoles ya no existe el día de hoy como lo era antes, y aquellas instrucciones fueron únicas a este primer viaje de ellos, los principios siguen presentes hoy para cada cristiano, para nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado del Señor para anunciar el Evangelio del reino de los cielos en distintos lugares. El Señor nos ha dado dones y talentos y habilidades y nos envía a anunciar su Evangelio. Y al hacer este ministerio, al igual que los 12 apóstoles en aquel viaje, todos los cristianos debemos hacerlo despojándonos de todo peso, despojándonos del materialismo, despojándonos de la codicia. Somos llamados y enviados por Jesús para anunciar el reino de los cielos sin codiciar ganancias. Y en lugar de depender en lo que nosotros podamos hacer para que este ministerio sea exitoso, Jesús nos enseña a procurar el reino de Dios dependiendo de Dios, quien siempre provee para sus siervos a través de la hospitalidad y de la generosidad de otras personas. El obrero y siervo de Dios es digno de su sustento. Y al servir a nuestro Dios, al servir a nuestro Señor, buscando primero su reino y su justicia, Él se encargará de proveer para suplir cada una de nuestras necesidades que Él sabe que tenemos. Y en estos principios también hay una segunda lección para nosotros hoy. Si Dios usa la generosidad y la hospitalidad de aquellos que reciben el Evangelio para proveer para sus obreros y sus siervos, entonces todos los cristianos que hemos recibido el mensaje del reino de los cielos somos llamados a ser hospitalarios y a ser generosos con otros. En el corazón del Evangelio está el sacrificio de nuestro Señor Jesús, quien entregó su propia vida en la cruz, recibiendo el castigo por nuestros pecados. Él vino para servir y no para ser servido. Entonces nosotros somos llamados a vivir con la misma generosidad y entrega del Señor Jesús. Dios usa nuestra hospitalidad y nuestra generosidad para bendecir a otros y para el avance de su obra mientras el mensaje del reino de los cielos es anunciado hasta los confines de la tierra. Entonces, viajemos ligero en el ministerio que Dios nos ha encomendado, despojándonos de la codicia, del materialismo, dependiendo de la provisión de Dios, siendo generosos y hospitalarios también con otros. Y para terminar, permítanme leer Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, que pienso que tienen un poco que ver con este tema. Leamos este pasaje. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Papá amado, venimos ante ti, Señor, para despojarnos de todo peso de pecado que a veces nos asedia y no nos deja ir ligeros en este llamado que tú nos has dado de anunciar tu evangelio. Líbranos, Señor, de toda codicia. Líbranos de querer hacer las cosas por ganancias deshonestas, Señor.
Líbranos del enfoque materialista en el que podemos caer en el ministerio, Señor. Ayúdanos a ser generosos y hospitalarios. Enséñanos a depender y a confiar en ti, que tú vas a proveer para todas nuestras necesidades mientras nosotros anunciamos tu evangelio y buscamos tu reino. Te pedimos, Señor, que tú proveas para todos tus siervos y obreros. Te pedimos, Señor, que tú proveas para tu iglesia. Te pedimos, Señor, que todo esto conlleve un gran avance para tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.